Hola, yo soy Alma Rosa Navarro Bustamante y les voy a presentar el artículo llamado El protocolo de investigación 4, las variables de estudio, por los autores Miguel Villasis y María Miranda, de la revista Alergia México del año 2016. En resumen, de este artículo, pues las variables de estudio en un estudio de investigación constituyen todo aquello que se mide, la información que se colecta o los datos que se recaban con la finalidad de responder a las preguntas de investigación, las cuales se especifican en los objetivos. Su selección es esencial de los protocolos para los protocolos de investigación. Este artículo tiene como propósito señalar los elementos que deben considerarse en la selección de variables. Las variables principalmente pueden ser de 4 tipos. De tipo cualitativa, que es la nominal y la ordinal, y cuantitativa, que pueden ser de intervalo o de razón. Y se deben detallar las unidades de medida de cada variable. Posteriormente tendremos la definición de las variables. Y bueno, como en todo proyecto de investigación, es requisito fundamental que se definan cada una de las variables a estudiar y se tomen en cuenta dos aspectos principales: la definición conceptual y la definición operacional. La definición conceptual se refiere cómo se concibe dicha variable con respecto al significado más parecido a un diccionario. Por ejemplo, la definición de obesidad puede tener varios significados o definiciones. Entonces es aquí donde el investigador debe seleccionar aquella definición más cercana a lo que quiere medir. Y la definición operacional se refiere, bueno, esta puede ser operativa, también su sinónimo, o de trabajo. Y bueno, esta delimita la manera en que realmente será medida una variable determinada. Aquí el investigador debe formularla en hechos observables. Estos hechos deben ser muy claros y explícitos para evitar interpretaciones diferentes. Por ejemplo, la obesidad sería IMC mayor o igual a 30, o bien circunferencia en mujeres mayor o igual a 88 centímetros, o en hombres mayor o igual a 102 centímetros. La definición de las enfermedades. En esta parte pudiera estar mencionada, o sea, en el protocolo de investigación, en los criterios de inclusión y exclusión de la población que se quiere estudiar. En todo protocolo de investigación es importante especificar, pues, los métodos para identificar que los pacientes tienen una enfermedad determinada o un estadio de una enfermedad, como lo es el cáncer, o una complicación o una comorbilidad, lo cual es un aspecto diferente de la definición de las variables. Tenemos la clasificación de las variables, pero desde el punto de vista metodológico. Bueno, se clasifica de acuerdo al diseño de estudio. Estas variables se clasifican de acuerdo al diseño de estudio, y las variables a medir deben clasificarse desde el punto de vista metodológico. Principalmente existen 4 tipos, que es la variable dependiente, independiente, de confusión universal de confusión y universales. La variable dependiente es
una variable que tiene sinónimos como una variable principal, una variable de interés, de desenlace, de resultado o predicha. Por ejemplo, son las que miden, como lo vemos en la imagen, las que miden el experimento y es lo que cambia como resultado. Es decir, de acuerdo al diseño de estudio, si un estudio es descriptivo, donde se pretende señalar las características de la población como edad, sexo, enfermedad, etc. O, por ejemplo, si el diseño de estudio es experimental, entonces el efecto corresponderá a la variable dependiente. Por ejemplo, al tratar de determinar la disminución de ingesta de sodio sobre las cifras de la tensión arterial, los cambios en la tensión arterial corresponden a las variables dependientes. Ahora, la variable independiente se debe considerar cuando se pretende determinar la relación entre al menos dos variables, la independiente y la dependiente. Así, en general, tendrán que estar incluidas en estudios comparativos o analíticos, ya que se desea observar el efecto positivo o negativo de la variable independiente sobre la dependiente. Esta variable es la que el investigador puede manipular. Las variables de confusión. En los estudios donde se pretende determinar la relación entre la variable independiente y la dependiente, es posible que los resultados no sean tan reales, porque existen factores externos que el paciente puede tener y esto puede modificar nuestros resultados. Entonces, estos factores involucrados constituyen las variables de confusión. Por ejemplo, en la tensión arterial, si el estudio se refiere como el ejemplo pasado, que se disminuye la ingesta de sodio para que la tensión arterial disminuya, no es el único factor que puede verse involucrado, o sea, la disminución en la ingesta de sodio. También puede ser que la persona pudo haber tenido pérdida de peso y por lo mismo su tensión arterial disminuyó. Entonces, este es un ejemplo de factores externos que pueden alterar esos resultados y ya por lo mismo sería una variable de confusión. Y las variables universales en todo estudio de investigación se incluyen ciertas condiciones de los pacientes que se van a estudiar o de la población que se va a estudiar, los cuales ayudan a disponer de un mejor panorama para la población estudiada. Entonces, sin embargo, hay que tener en cuenta que algunas de estas variables pueden estar consideradas como variables independientes también. A estas características se les denomina variables universales o descriptoras, también es otro nombre que se les atribuye, y estas se deben contemplar en cualquier tipo de estudio, tanto descriptivos como en estudios comparativos. Incluye generalmente edad, sexo, estado civil, religión, entre otras. Y un ejemplo es cuando se evalúan factores de riesgo de infarto al miocardio en hombres. Aquí sabemos que la prevalencia de los infartos es mayor en hombres que en mujeres. Entonces, en esta parte sería una variable, podría ser una variable independiente y no una universal, porque el sexo, aquí como los masculinos, los del sexo masculino, tienen más prevalencia a este padecimiento, entonces por lo mismo, en lugar de ser una variable universal, sería una variable independiente en este ejemplo.
Entonces hay que tener cuidado de cómo vamos a utilizar las variables y considerar bien en nuestro tipo de estudio si van a ser independientes y descartar que sean universales. La siguiente sería medición. Las escalas de medición nos ayudan a clasificar cada una de nuestras variables que ya seleccionamos en nuestro tipo de estudio. Esta de acuerdo a su medición. Entonces, estas también nos ayudan, es parte fundamental, clasificar cada una de las variables es parte fundamental para la sección de estas mismas y también es importante para el proceso de planear o establecer un análisis estadístico de cada una de ellas, saber qué tipo de datos estamos manejando para así llevar el correcto análisis estadístico. Y bueno, tenemos 4, las escalas de medición disponibles en la actualidad datan de 1946 y son estas 4 que vemos aquí, es la nominal, la ordinal, la de intervalo y la de razón. Entonces, primeramente veremos la nominal. En general, las escalas nominal y ordinal son variables de tipo cualitativas y las de intervalo y de razón son de tipo cuantitativas. La nominal no puede, también llamada variables categóricas, no pueden cuantificarse o bien para su medición se clasifican en categorías. Otra característica de estas es que no siguen un orden. Sus valores son similares entre sí, pero no siguen un orden. Y las tenemos de 2 tipos, que es de tipo dicotómicas, esto quiere decir que solo tienen 2 posibles valores, y politómicas, que tienen 3 valores, pueden tener 3 valores o más. Por ejemplo, de las dicotómicas es el sexo, y las politómicas, por ejemplo, es el estado civil, que es pues, casado, soltero, divorciado. Tenemos 3 valores o más. Y en el sexo, pues masculino, femenino, como lo vemos en la imagen, solo tiene 2. Entonces, las de escala ordinal, a diferencia de las nominales, tienen unidades o valores que siguen, estas sí siguen un orden. Por ejemplo, deshidratación leve, moderada y grave. Sin embargo, el orden manifiesta que es una mayor que otra, pero dicha cualidad no es tan precisa como para establecer exactamente la diferencia entre una y otra. Otros ejemplos pueden ser los estadios de cáncer, que tenemos 4, o bien una escala como la de Likert, que tiene varios niveles de respuesta, yendo desde totalmente en desacuerdo o totalmente de acuerdo, que es como lo que vemos en la imagen, que se hacen algunos cuestionarios, este tipo de encuesta, que nos ponen, por ejemplo, aquí en la imagen que dice, ¿qué tan satisfecho está con alguna situación? Entonces, pues lo vemos en la escala, que es totalmente en desacuerdo y que es la carita roja, y totalmente de acuerdo, que es la carita verde. Entonces, este tipo de escala entraría como en una variable ordinal. Ahora, la escala de medición de intervalo, estas son variables cuantitativas que tienen características particulares. En este grupo, los intervalos en las diferentes categorías son iguales entre sí, pero la magnitud del atributo no tiene la misma dimensión. El 0 tiene un valor arbitrario,
en estas y pueden tener valores positivos tanto como negativos. Un ejemplo es el IMC y la temperatura o calor. Por ejemplo, la temperatura, al compararla con una temperatura de 10 grados con una de 20 grados, no se puede decir que es el doble de calor o la mitad de calor, ya que tienen un número limitado de unidades, es decir, un número, es decir, es finito. Y por último tenemos las escalas de medición de razón. También entran en bueno, son variables que son cuantitativas y estas nos permiten clasificar y ordenar. Existe aquí en estas el cero absoluto o verdadero. El punto cero refleja ausencia de la característica. Por ejemplo, la estatura y el peso. Y bueno, esto sería todo del artículo de variables variables de estudio.